Digan conmigo, lo natural y lo sobrenatural. Vamos a aprender a mirar lo que es la verdadera fe, la guerra espiritual, que esa guerra siempre la tendremos casi eternamente, entre el mal y el bien. Amén. Tenemos una guerra que estamos librando todos los días, que tenemos que identificar como cristianos. Esto me conviene, no me conviene, esto está mal, esto está bien, esto le agrada a Dios, esto no le desagrada a Dios, no lo voy a hacer, sino que el Espíritu Santo es el que dirige mi vida para yo poder manejar todas las cosas de la mejor manera, ir de la mano de Dios haciendo lo que le agrada al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aleluya. Vamos a mirar en 1 Samuel 17:1. Y aquí habla de David y Goliat. Ustedes ya saben esa historia, ¿verdad? Amén. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Edes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden a la batalla contra los filisteos. Verso 3. Y los filisteos estaban en un monte a un lado de Israel, y Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Nosotros que estamos aquí en Salt Lake City, en un valle, aquí hay un monte hacia el west, otro monte hacia el east, y casi que estamos rodeados de montes, ¿verdad? No sé si sería así tan lejos que estaban los filisteos y los siervos de Saúl, el pueblo de Israel, pero iba a haber una batalla entre los filisteos que representan a los enemigos de Dios, al enemigo de Dios. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dirija y nos enseñe hoy esta palabra. Padre, cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Siempre tu palabra es la que nos edifica, la que nos confronta, la que nos da la lucidez para entender profundamente qué quieres tú hablarnos hoy, Señor. Que esa palabra se haga vida, que entre como espada de doble filo, discierna los pensamientos, los deseos, entre, Señor, hasta el corazón y podamos lograr entender para poner por obra esa palabra en nuestras vidas, crecer, avanzar y poder hacer lo que tú quieres que hagamos como pueblo de Dios. Te pedimos, Señor, que nos dirijas a través de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos están contentos? Siempre que estemos escuchando la palabra, tenemos que estar muy contentos, hermanos. Nosotros estuvimos hace aproximadamente unos 15 años en Israel con mi esposa, y yo veía cómo los judíos tienen una gran delicadeza por la palabra. Y cuando ellos abrían los pergaminos, que tienen la palabra escrita en pergaminos, y la abrían, era una reverencia donde no se podía escuchar nada. Ni un mosco se escuchaba. Era una gran reverencia a la palabra de Dios. Y los judíos, imagínense, hermanos, cómo tenemos que estar nosotros como cristianos, que estamos en la verdad, que conocemos la verdad, que Cristo es la verdad, que la gracia de Dios, que la palabra de Dios es la verdad, pero que a veces no somos tan reverentes a la palabra. Tanto así que ni siquiera la leemos. La tenemos en casa, en una mesa, en cualquier lugar por ahí, pero no la leemos.
Y aquí este testamento que nos dejó el Señor Jesucristo, el testador tenía que morir. Ustedes saben que cuando una persona muere deja un testamento, ¿verdad? Escrito. Él tenía que morir para dejar este testamento a su pueblo, a la iglesia. Y aquí hay miles y miles de promesas para ti y para mí, para la iglesia. Por eso el enemigo no quiere que la leamos. No vamos a sacar el tiempo. Pareciera que fuera algo aburrido leer la palabra. Y cuando nosotros nos acostumbramos a comer ese pan celestial, wow, eso es algo maravilloso. No vamos a dejar de leer todos los días, así sea un versículo bíblico, pero lo vamos a leer porque ahí nos va a hablar Dios. Ahí nos habla Dios, ahí nos reconforta Dios, nos levanta, nos fortalece, nos da una palabra de vida y ese día se nos arregló todo porque ahí estamos meditando en la palabra de Dios. Así que los que leen la palabra, yo los felicito por eso, porque un buen cristiano lee la palabra. Los que no la leen, pídanle al Señor, pídanle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo quiero enamorarme de la palabra de Dios. Yo quiero buscar la palabra de Dios. Si algún día tú quieres que Dios te hable, ¿cómo te puede hablar Dios? A través de la palabra de Dios es que Dios habla. Y la tenemos ahí cerca, donde es fácil tomarla y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres hablarme tú hoy? Ahí Él te va a hablar. Amén. Aleluya. Volviendo a los filisteos y estos feos, saduceos, filisteos, fariseos y todos los feos. Estos representaban al enemigo. Representaban ese enemigo que siempre está haciéndonos la vida de cuadritos, trayendo el mal, la persecución, las cosas que siempre se van a tornar de una manera tan grande, que a veces son pequeñas, pero que a veces él se muestra como se mostró Goliat, un gigante. Y a veces nosotros no logramos identificar cuál es nuestro Goliat. Que este problema está tan grande en nuestras vidas que no he podido lograr por años superar este problema, cualquiera que sea. Y entonces ese problema se convierte en un Goliat. Aquí en el verso 17, 4 al 8, seguimos leyendo, hermanos. Hoy vamos a leer un poquito la palabra porque de esta manera es que vamos a entender lo que quiero compartir. Dice, Goliat de Gat tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 ciclos de bronce. Ustedes lo pueden mirar, lo pueden divisar ahí. Yo creo que por ahí hay algunas imágenes. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Ustedes han visto un rodillo de telar, ¿verdad? Muy grande. Y tenía el hierro en su lanza, 600 ciclos de hierro, iba su escudero delante de él, aparte de llevar todas esas armaduras tremendas, de tanta peso y tanta fuerza, aparte de eso llevaba un escudero, un guardaespaldas, ¿verdad? Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Acuérdense que estaba uno por allá en una montaña, el otro en otra montaña, y ahí estaba el valle. ¿Para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Aleluya.
cuando el enemigo comienza a hablar, comienza a ver al pueblo de Dios tan chiquitito, y él a verse tan grande como se veía Goliat, ahí comenzamos nosotros a que nos asista Dios, nos asista el Espíritu, nos asista la palabra y todo lo que Dios nos ha dado, el poder de Dios, la unción de Cristo, la unción del Espíritu Santo, para ir a guerrear y vencer a Goliat y derribarlo y quitarle la cabeza y ahollarlo y echarlo fuera, o va a pasar lo que pasó con los siervos de Saúl, que tuvieron miedo de ver este gigante que ninguno podía enfrentarlo. A veces pasa eso con algunos de nosotros cuando estamos en problemas. ¿Es tan grande ese gigante? Una enfermedad fuerte, un cáncer, algo fuerte. ¿Es tan grande ese gigante que cómo podemos lograr vencer eso? O nos echamos a la pena y el enemigo se vuelve más grande y nos sentimos derribados y sabemos que no podemos enfrentar a esto porque es enfrentarse a la muerte, o vamos a guerrear porque yo tengo un Dios grande, mucho más grande que el enemigo que se presenta con todas esas armaduras para infundir temor, para infundir frustración, para que la gente se vea pequeñita, aunque es pueblo de Dios, aunque Dios les ha ungido, aunque la sangre de Cristo les ha limpiado, aunque han nacido de nuevo, aunque son nuevas criaturas en Cristo, y todo eso lo sabemos, lo entendemos a través de la palabra, pero que de repente vino un Goliat que se presentó delante de nosotros y nos está atemorizando. Y nos olvidamos quién es nuestro Dios. Esto es lo que estaba pasando en esto, hermano. El Señor a veces lo permite para ver cómo nosotros reaccionamos. Él permite algunas situaciones que tenemos que librar a diario, a ver a quién vamos a acudir. Desafortunadamente, como no somos espirituales, acudimos a nuestras fuerzas, acudimos a nuestro potencial, a lo que podemos hacer en lo natural, y nos olvidamos que Dios es el que nos da la fuerza y la fortaleza para ser victoriosos y ganar y derribar ese gigante. Es un problema, mis hermanos. Entonces va a pasar lo que sucedió con estos siervos de Saúl. Saúl representa también el temor. ¿Y por qué el temor? Si él fue ungido también como rey. Porque en ese momento tenía una puerta abierta. Entró el problema en él, el pecado en él. Abrió la puerta al enemigo y el enemigo se presentó como ese Goliat y él tuvo gran temor. Y como el jefe, el maestro tiene temor, también todos sus siervos, los siervos de Saúl, tuvieron lo mismo, gran temor. Aleluya. Qué importante, mis hermanos, es que el jefe de la casa sea un hombre de Dios espiritual, un pastor maduro, de carácter, para que su esposa, su familia, sus hijos, también lo vean a él y quieran ser como él. Fuerte y valiente, ungido de Dios, derribando con valentía los problemas que se presentan a diario. Nuestros hijos nos están mirando, cómo estamos lidiando nosotros con eso. Pero cuando ellos ven, hermanos, que el enemigo nos infunde ese temor y nosotros comenzamos a irnos para atrás, a caminar para atrás y a decir, wow, yo no sabía que esto era así. Desde que me convertí al cristianismo solamente he tenido cosas negativas, cosas malas.
Anteriormente no tenía tantos problemas y ahora se me vinieron encima todos. ¿Por qué será, mis hermanos? Porque el Señor nos tiene que sanar, restaurar, renovar, limpiar y hacer de nosotros unas nuevas criaturas. ¿Qué tal que nosotros siguiéramos, hermano, en lo mismo que hacíamos anteriormente en el mundo, hermano, en la inmundicia, en el pecado, en todo lo malo? Que el diablo allá en el Egipto, en el mundo, nos tenía esclavos de él. Esclavos de él. Nos deleitábamos que el enemigo hiciera de nosotros lo que quisiera. Adulterio, fornicación, lascivia, concupiscencia, celos, pleitos, contiendas, disensiones, murmuraciones, chismes. Todo eso éramos nosotros. Pero Cristo nos salvó, nos limpió, nos perdonó y nos hizo nuevas criaturas. Ahora somos guerreros valientes en Dios. Cristo Jesús siempre va a ser el que nos va a llevar a la victoria. Pero Él tiene que ser un Cristo glorioso, vivo y real todos los días en nuestra vida. Por eso les digo que qué importante es ser un buen cristiano. Porque qué horrible es ser un cristiano mediocre y tibio. Eso es horrible. Por eso la palabra del Señor dice que a los tibios los vomitará el Señor. Y ustedes saben por qué, cuál es la tibieza, ¿no? Que a veces quieren estar calientitos y otras veces fríitos y otras veces tibiecitos, ¿verdad? Como eran los filisteos, los saduceos, los fariseos y todos esos feos. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros, mis hermanos? ¿Cómo nos verá el Señor? El enemigo conocía a Saúl, él lo conocía, y el enemigo te conoce a ti y me conoce a mí. Él conoce a cada persona y él sabe sus debilidades, porque él conoce lo que tú tienes oculto que no lo conoce nadie, que tú lo haces en secreto. Cuando tú te metes al celular y ves pornografía, el diablo se está riendo y el Goliat está grandísimo diciendo: míralo, el que dice que es cristiano, mire cómo lo tengo, atado a la pornografía, atado a la lujuria, atado a lo malo. Él se ríe, como se reía Goliat de los siervos de Saúl. Y él mismo le dijo: saquen uno de ahí, que sea valiente y venga y me enfrente. Y ellos se atemorizaron, no había ni uno, ni siquiera Saúl. Aleluya. Número 2, proponiendo lo imposible en lo natural. Digo conmigo, proponiendo lo imposible en lo natural. A ver, vamos a leer el verso 9 y 10. ¿Qué quiere decir esto? Dice: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Mire cómo habla el diablo, hermano. El diablo tiene sus siervos. El diablo tiene sus seguidores. El diablo también tiene su escuadrón, que le hacen caso a todo lo que él diga. Y dice: y oyendo Saúl y todo Israel esta palabra del filisteo, se enfrentaron contra él. ¿Sí dice ahí? ¿Están leyendo? Entonces, ¿qué pasó? Se turbaron y tuvieron gran miedo. No miedo, sino gran miedo. Una cosa es tener miedo, otra cosa es tener gran miedo. Casi que terror.
estaban aterrorizados. No podían enfrentar a este hombre. Goliat los reta, y siempre es la táctica del diablo de retar a los hombres de Dios. Retar, incapacitar, culpabilizar, intimidar, menospreciar a los hombres de Dios. Y tristemente el pueblo de Israel cayó en ese gran temor y le creyó al diablo, le creyó a Goliat, figura del enemigo. Amén, hermanos. ¿Hay alguien aquí que ve al enemigo como gigante? ¿Que le pone más caso al enemigo que a Dios? A veces sucede, hermano, que uno está hablando con algunas personas y ay, es que el diablo me tiene atemorizado, el diablo me tiene enfermo, el diablo me tiene angustiado, el diablo me tiene por el piso, el diablo me hizo pecar, el diablo me... Oye, ¿y quién es Dios para ti? ¿Conoces más al diablo que a Dios? ¿Le haces más caso al diablo que a Dios? Hay mucha gente que le echa la culpa al diablo de todo. Amén. Por eso una vez el diablo se encontró con un ángel y vio llorando al diablo, y el ángel se extrañó y dijo, ¿cómo así que este diablo está llorando si este diablo es malo? Y le preguntó, oye, diablo, ¿y tú por qué lloras? Y dijo, porque en la tierra todos los cristianos me echan la culpa a mí. Imagínense, hermano, el diablo llorando por ti. Cada vez que tú le echas la culpa al diablo, el diablo llora. Pobrecito, ¿no? Pero no deja de ser diablo ni deja de ser malo. Casi que en la eternidad, porque va a llegar un tiempo en que va a ser echado al lago del fuego. Como todo lo malo, todo lo perverso, todo lo que es del diablo va a ser echado al lago del fuego. Y dice la palabra que el diablo y sus seguidores, porque tiene un escuadrón de seguidores, potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad, espíritus malignos, demonios y personas también que lo siguen a él y que hacen lo que él quiere que hagan. Seguidores de él, el diablo, como hay seguidores de Cristo que también van a ir al cielo eternamente y para siempre con el Señor, porque fueron limpiados, sanados, liberados y recibieron la vida eterna por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Allá vamos a estar, hermanos. Allá vamos a estar. Aleluya. Es importante derribar al enemigo, hermano, en cada problema que nos quiere poner. Es importante derribarlo. Número 3. Cuando el cristiano oye la voz del enemigo. Di conmigo, cuando el cristiano oye la voz del enemigo. Ahí está en el verso 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Eso es lo que quiere el enemigo. Derribarte, que te atemorices, que tengas miedo y te estanques. Oh, yo ya no voy a la iglesia porque... ¿Para qué voy? ¿Para qué voy a la iglesia? Dios no me perdona. Ayer hice algo malo y Dios no me va a perdonar ese pecado. Y entonces se condena a sí mismo y entonces no sigue los pasos de Cristo, porque los pasos de Cristo cuestan seguirlos. Es más fácil a veces hacer lo malo que hacer lo bueno. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos conocen? Ustedes no, los de afuera. ¿Verdad? Pero conocemos gente que para ellos es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. ¿Verdad? Es más fácil que si hay una contienda entre una pareja, buscar otra o buscar otro, que solucionar el problema con Cristo, con Dios. Es más fácil eso. Entonces, cuando el cristiano escucha
la voz del enemigo, se va a sentir confuso, amargado, frustrado, no sabe qué hacer. Saúl prestó atención a Goliat, y cuando sucede eso, el enemigo se crece y estamos en problemas, hermanos. Estamos en problemas. Número 4, el mayor peligro, mayor poder. Di conmigo, el mayor peligro, mayor poder. Oye, hermanos, de verdad que sí que podemos mirar a alguien que realmente ha sido restaurado y regenerado por el Señor. Porque esa persona identifica desde lejos ya cuando va viniendo el mal y se acerca para atraer una tentación y hacerlo caer. Ya él detecta desde lejos. Y dice, wow, ahí viene el enemigo. Y ustedes saben que puede ser la comadre o el compadre, ¿no? Que viene con noticias malas, con consejos mundanos, con consejos en la carne, no en el espíritu. Y entonces tú identificas y dices, espérate un momentito. Mi pensamiento, mi corazón ya fueron cambiados. Mi léxico, mi manera de hablar y de pensar, ya el Señor lo lavó, lo limpió, lo regeneró. Así que yo no me identifico con palabras del enemigo. No me identifico con esto. Es mejor, vete a otro lugar. No presto mis oídos al chisme, al pleito, a los celos, a las contiendas, a los malos consejos, a lo negativo, a lo malo. No presto mis oídos porque mis oídos son santos. Yo solamente escucho la voz de aquellos que vienen a hablar en lo espiritual, y eso sí entra a mis oídos, entra a mi mente, baja a mi corazón, y eso se hace vida. Amén, hermanos. Oye, tenemos que acostumbrarnos de verdad a ser espirituales. El problema grave del ser humano y de los cristianos es que les gana la carne. En lugar de ganar el espíritu, lo espiritual siempre les gana la carne. Y cuando gana la carne, ¿a dónde estamos? Estamos librando una batalla. No sé si hacer lo bueno o hacer lo malo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de pecado? Dijo el apóstol Pablo, hermanos. Hasta el apóstol Pablo se presentó en un momento dado de su vida, se sintió miserable porque el pecado lo acosaba. Imagínense, hermanos. Pero más adelante él dice, para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia, porque todo lo anterior lo tengo por basura a fin de seguir los pasos de Jesucristo hacia la meta establecida, porque yo sé quién me ha llamado. Es el llamado más supremo, el llamado de Cristo, porque sé que voy con Él y estaré con Él en la eternidad, en el reino de los cielos, compartiendo con Él mi morada que ya ha sido apartada ahí con el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ustedes pueden decir, sí se puede, sí se puede. Díganlo, hermanos, díganlo, díganlo, díganlo. Les doy permiso que griten, que se pongan de pies, que salten. Háganlo, hermanos. Aleluya. Pastor. Estamos en la casa del Señor y aquí estamos todos felices, ¿verdad, hermanos? Contentos. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano amado, aquí entra en escena David. Y ese sí es un hombre tremendo, hermano. ¿Sabe por qué era tan tremendo este hombre, un valiente, que se enfrenta a Goliat? Porque David era un hombre ungido.
había sido ungido como rey por el Señor, incluso también por un hombre de Dios, Samuel. Lo ungió como príncipe y posteriormente como rey. Pero el gran secreto de David era que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos David hay aquí? Dígalo aunque sea por fe, hermano. Amén, yo también. Amén, amén, aleluya. ¿Y sabe cuál era su secreto? El lugar secreto con el Señor. Él permanecía mucho tiempo adorando al Señor, adorándole a Él, diciéndole cuán hermoso, cuán precioso era el Señor para su vida. Y a través de esa adoración y esa alabanza, conquistó el corazón de Dios. ¡Wow! Hermano, qué lindo eso, hermano. La verdad es que yo quiero conquistar el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren conquistar el corazón de Dios? Métanse esta noche un ratito. Cierren la puerta, no deje que nadie entre, póngale ahí, seguro. Y métete ahí unas cuantas horas. Se rió. Unos cuantos minutos para que no se ría. Unos 5 minutos, unos 10 minutos, unos 15 minutos, no te va a faltar nada, al contrario, lo que te vas a tener ese encuentro con el Señor, y a que el Señor te unja, y a que el Señor te dé lo de Él. Y comienzas a adorarlo, no le pidas nada. El problema es que uno siempre está ahí, ay Señor, necesito esto, dame esto. No, adóralo, solamente adóralo. Vas a hacer lo que hacía David. Y David era un hombre ungido, poderoso, valiente. Aleluya. Leamos. Ahí en el verso 12 al 15. Dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos en el Saúl. Este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, o sea, mucho más viejo. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos era Eliab, el primogénito; el segundo, Abinadab; y el tercero, Sama. David era el menor. Siguieron pues a los 3 mayores Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejado a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Él era un pastor de ovejas, dedicado a pastorear ovejas, pero un dulce cantor, un adorador. Entonces, cuando entra el ungido, los hermanos mayores se pusieron molestos. No les voy a leer más, pero les voy a contar. Se pusieron molestos y le dijeron, ¿qué haces aquí? ¿Tú quién eres? Nosotros somos los guerreros. Y tú eres el más pequeño. Tú deberías de estar allá en el desierto apacentando las ovejas. ¿Qué haces aquí? Y David se quedó callado y dijo, ¿yo qué he hecho? Ustedes están hablando mucho porque yo no he hecho nada. Amén. Y a veces el problema sucede cuando se ve una persona ungida, un hombre de Dios, un hombre cantor, un hombre que adora al Señor, un hombre dedicado a lo espiritual. Siempre habrá alrededor personas que lo estén criticando y que le estén diciendo, no se meta tanto con Dios, usted solamente no hace sino hablar de Dios. Ora para salir de la casa, ora para ir en el carro, ora para comer, ora para acostarse, ora cuando se levanta, ora. ¿Qué le pasa? ¿Qué hace aquí?
¿No le ha pasado? Qué lindo, ¿no? Cuando pasa eso, porque uno se da cuenta, ay, mi hermano, yo anteriormente yo era otro criticón. Y cuando alguien estaba espiritual y estaba en la casa y oraba por los alimentos, yo decía, ¿para qué ora? ¿Verdad? Porque esa es la persona que se siente en la carne y siente en lo espiritual, no se discierne en el espíritu. Para una persona carnal eso es locura. Di conmigo locura. No es que lo cure, sino locura. Locura. Son locos. A nosotros nos llaman los locos. Los cristianos son locos. Son los aleluyas. Siempre están hablando de palabras, siempre están orando, siempre su dialecto es espiritual. No hacen hablar sino de Cristo, no hacen hablar sino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Que te identifiquen a ti como un buen cristiano. Que no te avergüences del evangelio. No es que en la empresa me dicen que yo no puedo hablar de Dios y no me echan. Que me echen. El Señor me va a dar un mejor trabajo. No te avergüences de esta palabra. Que por eso ya no la traen a la iglesia. Porque por ahí alguien los ve con la Biblia y, uy, estos son los aleluyas. Dice, ¿este qué hace aquí? Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Número 5, voy terminando, hermano. Me van a dar, uy, Señor, se me acabó el tiempo. Denme una horita más, por favor, ¿sí? ¿Sí? Ok, gracias. El enemigo es osado y persistente. Digo conmigo, el enemigo es osado y persistente. Es más persistente y osado el diablo que los cristianos. Porque los cristianos se cansan rápidamente. Van y le comparten a alguien y si ese no le puso cuidado, ay, que se vaya al infierno. Y pues, eso no es problema mío. Y se cansan rápido. Pero el enemigo sí está ahí martillándole, mostrándole. Mire, haga esto. Mire, sígame, que esto es bueno, esto es mejor. Mira lo que pasó aquí con él, con este hombre. Dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Imagínense, hermanos, bien persistente. En la mañana y en la tarde por 40 días. ¿Tú vas a hacer ese trabajito? En la mañana y en la tarde por 40 días persiguiendo a alguien para que se convierta a Cristo. O buscando las almas para que vengan y salgan del lodo cenagoso y vengan a recibir al Señor Jesucristo para que sean reyes y sacerdotes de Dios. En la mañana y en la noche compartiendo, yendo a predicar la palabra del Señor. Porque fue la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros, los que somos discípulos de Cristo. Ir a predicar la palabra hasta lo último de la tierra. Ay, no, qué vergüenza que sepan que yo soy cristiano. Muchos tienen su arbolito. Ustedes saben que cuando pecó Adán y Eva, el Señor lo llamó, Adán. Y él se escondió detrás de un árbol. Seguramente el Señor no lo iba a ver, ¿verdad? Ahí escondido. Adán, ¿dónde estás? Muchos cristianos tienen su arbolito. Se esconden. El Señor no los va a ver. Pues eso pasaba aquí, hermanos. Pero el número 40 tiene que ver con varias cosas. ¿Recuerdan que fue el Señor Jesucristo al desierto por 40 días y 40 noches? En ayuno. 40 días y 40 noches. ¿Recuerdan, hermanos, que en el desierto estuvo el pueblo de Israel saliendo de Egipto por 40 años? Es una figura
de que el número 40 tiene mucho que ver con el trato de Dios y con las cosas espirituales y también las cosas del enemigo. Entonces, el enemigo es osado para persistir. David dispuesto a ponerse en la brecha. Leo esta parte última porque ya no tengo más tiempo. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harían al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Mírelo como lo está viendo él. Incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente, del Dios viviente, escuadrones del Dios viviente. Mire cómo lo ve una persona espiritual, una persona ungida, una persona con el poder de Dios. Lo ve a él chiquitito, mientras que está diciendo los escuadrones de Dios son grandes, vivientes, fuertes. Aleluya. Y el pueblo le respondió con las mismas palabras diciendo, así se hará con el hombre que lo venciere. Número 8 y termino acá. El menosprecio y la fe de David. Aquí está lo vamos a pasar, verso 40 y voy a terminar esta palabra acá. Pongan atención porque es lo último que va a pasar aquí. Me toca saltarme porque, mira, aquí tenía que leer más, pero... Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en un saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Hasta con guariruas vino porque también tenía temor. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. El diablo nos tiene en poco a nosotros, hermanos. Él cree que él es el que puede ganar. Porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. A ver cuántos de hermoso parecer hay aquí. Rubios, de ojos azules, lindos, lindas. Ungidos de Dios. Bueno. Ungido de Dios, el Señor es el que nos da el rostro, ¿no? ¿Verdad? Porque sabe que cuando hay pecado, hasta se ennegrecen. ¿No le ha pasado? ¿Y este negro qué le pasó? Antes era blanquito y ahora se ennegreció. ¿No es que está viendo pornografía? Y en el pecado se ennegrecen. Pero aquí David tenía una figura tremenda, de hermoso parecer, porque traía la unción de Dios en él. Aleluya. Qué lindo eso, ¿no? Y dijo David al filisteo, perdóname. El filisteo le dijo a David, yo soy un perro para que venga con palos. Y dijo David, por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Aleluya! Y sigue hablando David con la unción de Dios. Y le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. Y daré los cuerpos a los filisteos y a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Aleluya. Gloria al Señor. Wow, siento un calor tremendo aquí, hermano. ¿Se imaginan David que estuviera sintiendo él ahí, hermanos? No era fácil enfrentarse a ese grandulón, a ese gigante. Si él era chiquito, pero mira cómo se veía él.
Y sabía toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí la piedra y la tiró en la honda, la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se clavó en la frente y cayó su rostro a tierra. ¡Aleluya! Fue vencido el diablo, fue vencido el enemigo, fue vencido el gigante por un hombre de Dios que estaba ungido por el Espíritu Santo. Él sí era un verdadero hombre de Dios. ¿Cuántos Davíes hay acá? Aleluya, qué bueno, ya está creciendo los David. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron al paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Aleluya. Todos esos demonios, todas esas potestades, todos esos escuadrones del diablo, todos esos demonios van a huir cuando vean un hombre ungido de Dios, una mujer ungida de Dios, porque ellos le tienen temor a los hijos de Dios. Aleluya. Pónganse en pie. Una sola piedra bastó para derribar ese gigante. Una sola piedrita, hermanos. ¿Para qué más? ¿Cuántos tienen una piedra ahí? No me la van a botar para acá. Ustedes saben cuál es su enemigo, ¿verdad? ¿Cuál es el gigante? ¿Cuál es el Goliat? Cada uno de nosotros tenemos un Goliat, hermano. Y en cierta manera, a veces hasta nos toma por sorpresa muchas cosas, donde nosotros nos vamos a enfrentar al Goliat, pero tenemos que ir primero a recibir la unción, el poder del Señor en el lugar santísimo, adorarlo a Él, porque necesitamos, hermano, estar ungidos para pelear con esos guerreros, con esos gigantes, con esos Goliats. Así que cualquiera no puede, ni Saúl pudo, ni el pueblo de Israel pudo, ni los siervos de Saúl pudieron. Solamente uno, el ungido, el cantor, el adorador de Dios, el ungido de Dios. Así que, hermanos, podemos librar una batalla contra Goliat, contra el enemigo, contra el diablo, cuando estamos ungidos. El diablo tiene que huir con todos sus demonios y decir: con este no pude, con este no pude, con este no puedo. Y desde lejos te van a identificar. No, ese está ungido, ese tiene a Dios, ese tiene el Espíritu, ese tiene la unción, ese tiene poder, ese es valiente. Así que no lo toquemos, no lo toquen, no lo toquen, no lo toquen, no lo toquen, no toques ese hogar, no toques esa vida, no toques ese sacerdote, no toques esa mujer idónea, no toques esos escuadrones de Dios, porque son valientes, porque tienen la unción, porque tienen el poder y nos van a derribar. Ellos lo saben, el diablo lo sabe, sus secuaces lo saben. Así que estamos entrenados para ganar y no para perder. Amén, aleluya.